Dios bendiga a su iglesia. Aleluya. Hace rato no cantaba tanto, hermano. Aleluya. Siempre canta mi hija Kelly, Cristo vive. Amén. Y a su nombre sea la gloria. Busque Filipenses, gloria que vive para siempre. Ahí va a estar la palabra del Señor. Espero que haya venido a escuchar palabra de Dios. Doy gracias a Dios por estar con ustedes una vez más. Amén. Gloria a Dios. El Fede se quedó recetando lentes. Cuando no se queda poniendo decisiones. Algo así. Borracho. Cristo vive. Santo Dios. Que Dios nos guarde, hermano. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Vamos a hablar de algo hermoso que Dios nos daba ayer. Y quiero pensar que aquí también Dios va a hacer algo bonito. ¿Ven? Gloria al que vive. Filipenses capítulo 2, versículo número 9 al 11. Dios bendiga a su amada iglesia. A los que no conozco, Dios les bendiga. Dios guarde su vida. ¿Ven? Damos gracias al Señor por su infinito amor y misericordia para con nosotros. ¿Ven? Gloria al que vive. Digo un amén a eso. Amén. Escuchaba a nuestro hermano Lautaro, me gozo. ¿Usted sabía que en la sencillez está el poder de Dios? Cuando Dios decidió moverse y descender de los cielos a la tierra, buscó una mujer sencilla. Gloria al que vive, una mujer humilde, dice la Biblia. Hermano, una mujer campesina, Cristo vive. No era la más, hermano, rica, gloria al que vive, era la más humilde. Cuando Dios decide moverse en alguien, busca humildad. Alguien diga un amén. Que nunca se nos olvide que tenemos que ser humildes. Porque el día que dejemos de ser humildes, Dios se va a ir. Y nos va a dejar. Y sentiremos una sensación horrenda de saber que el cielo está cerrado para con nosotros. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Vamos a la palabra de Dios. Que a eso ha venido usted, ¿verdad? A escuchar palabra de Dios. Filipenses 2, 9 al 11. Comparta la Biblia, por favor. ¿Lo tiene? Dice así. En el nombre de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Amén. ¿Está entendiendo? Y le dio un nombre, alguien diga una amén a eso. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Está por encima de todo. Para que en el nombre de Jesús, ahí está, dígalo. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria. Tome su asiento con un fuerte gloria a Dios. Poderoso Dios del cielo. Amén. Qué terrible pasaje, ¿eh? Cuando alaban a Dios. Algo maravilloso, hermano. Quiero enseñarte algo y quiero que usted pueda gozarse. En la Biblia los nombres, hermanos, representan algo. ¿Cuánto dicen amén? Hoy nosotros, cuando viene un niño al mundo, hermano, hoy tenemos muchas herramientas a la hora de colocar un nombre, ¿verdad? Vamos al internet y nosotros, hermano, ahí googleamos lo que significa un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también hay personas, hermano, gloria al que vive, que por un milagro colocan un nombre. Por ejemplo, hay muchas personas que saben milagro porque de un cáncer Dios ha transformado y ha hecho un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, enseñar de lo que han vivido, colocan un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes que el internet exista, estaba y está y sigue estando en la presencia de Dios. Y cuando el internet, hermano, aún no daba los significados de nada, el Padre en el libro de Génesis, antes que usted naciera, Él daba los significados de los nombres. Alguien dijo un amén. Qué poderoso que es nuestro Dios, ¿no? Por eso, ¿sabe lo que dice Dios? Yo soy el que soy. Alguien dijo un amén. Él no habla en tiempo pasado ni en tiempo futuro, habla en tiempo presente. Porque para Dios los tiempos no son problemas. Alguien diga un amén. Porque el tiempo está sujeto a Dios. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo está sujeto a Dios. Por eso es Dios de la eternidad, aleluya, hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios glorioso. A su nombre. Entonces, hermano, nosotros colocamos nombre porque, no, a ver, este significa rosa, que este significa miel, y así colocamos nombre, ¿verdad? Porque cada nombre revela algo. Cristo vive. Pero en la Biblia los nombres tienen significados. Y cuando los nombres son hacia Dios,
o es el mismo Dios que se lo autoproclama, entonces los nombres del Señor tienen, hermano, principio, tienen propósito. Alguien diga un amén. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. ¿Verdad o no? Tiene una revelación, gloria al que vive, a su nombre sea la gloria. Entonces los nombres de Dios están destinados, hermano, a aleluya. ¿Sabe para qué? Para darnos a entender a nosotros cuáles son sus atributos, cuál es su naturaleza, cómo es su amor, cómo es su misericordia. Alguien diga un amén. Por eso en diferentes etapas de la Biblia vemos que Dios se autoproclamó de diferentes maneras. Alguien diga un amén. Porque en cada etapa Dios derramó algo. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Por eso en Génesis nosotros vemos cómo Dios, hermano, le gusta, gloria al que vive, hacer esto. Qué bueno que Dios, ¿cuánto dicen amén? Entonces los nombres que Dios tiene están destinados a mostrar a nosotros sus atributos. Cristo vive. La hermana recién Laura hablaba de algo importante. Esta mañana estábamos con el hermano Nico, ¿no? Esta tarde. Pero yo que esta mañana andaba tomando un café en el coto, nada que ver. Y era con otra persona. Pero escuche, y me acordaba de la aceidad de Cristo. ¿Usted sabe lo que es la aceidad? Aceidad, no. Es el único atributo que tiene Dios, hermano, que no tiene nadie más, solo tiene Él. ¿Sabe lo que significa la aceidad de Dios? Que Él subsiste por sí mismo. Que Él no depende de una fuente externa. Él es autosuficiente. Gloria al que vive. Él no necesita de su iglesia para Él existir. Él sigue existiendo igual. Dios no estaba aburrido y cansado. Dijo, me siento solo, voy a crear, aleluya, la iglesia para que eso me sirva. No. Dios sigue siendo Dios, esté o no esté la iglesia. Dios depende de sí mismo. Es un error pensar que Dios se creó a sí mismo cuando la Biblia dice en Juan, en el principio era el verbo. Ya era el verbo. Antes del principio ya lo era. Alguien diga una vez. Qué terrible. El único atributo, hermano, de la aceidad le pertenece a Dios. Tiene la capacidad, hermano, de sostenerse a sí mismo. No depende de nadie, ni de los 4 estilos de vida, ni mucho menos de la vida bio, que es la vida nuestra. Cristo vive. Dios depende por Él y para Él. Cristo, qué tremendo. Es impresionante Dios, gloria al que vive. Él nunca pasa necesidades. Usted no tiene que prestarle dinero. Usted no tiene, hermano, aleluya, que darle oraciones para que se sienta querido. Él sigue siendo Dios igual. Cristo vive. Con tu alabanza, sin tu alabanza, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo eterno. Oh, Sharabakaya, ¿cuánto alaban a Dios? Es poderoso, Dios es poderoso. Entonces, si hablamos de los nombres de Dios, hay 2 clases. Escuche esto. Santo sea el Señor. Uno de los nombres que se le coloca a Dios, ¿sabe cuál es? Cuando una persona tenía una vivencia con Dios, una experiencia. Después de haber salido de ese encuentro con Dios, él edificaba un altar y daba un nombre a Dios. Cristo vive. Porque lo sacaba de la experiencia que tenía. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Es como que tú hayas pasado una experiencia fuerte y Dios te ha guardado, y cuando sales de esa enfermedad puedes decir, eres Jehová Rafa, mi sanador, porque Él estuvo conmigo cuando nadie estuvo. Alguien diga un amén. ¿Verdad, iglesia? Bueno, esto así. Hay nombres que los hombres le dan a Dios por los que han vivido. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay nombres que Dios se coloca a sí mismo. En Génesis el Señor se da un nombre. ¿Y sabe a quién se le presenta? A Abraham, al padre de la fe. Aparece el Dios de la gloria, hermano, y se revela a Abraham. ¿Y sabe lo que le dice, hermano? Gloria al que vive. Yo soy el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Todopoderoso. Gloria al que vive. Dios no tiene más poder que alguien. Dios tiene todo el poder. ¿Escuchó eso o no? Él no tiene más poder. Él tiene todo el poder. Hay terrible diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso. Diga un amén a eso, que es terrible. Pero hay un significado, un origen en esa palabra que te la quiero compartir. En esa palabra hay un origen, hermano, que significa esto. Mire, hermano, aleluya, significa el seno que alimenta. Alguien diga un amén. Haciendo alusión a lo que el niño necesita, no viene de afuera, sino de la naturaleza de su mamá. Cristo vive. Alguien diga un amén a eso. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Le está diciendo a Abraham, lo que tú necesitas para vivir no está afuera, depende de mí. A su nombre sea la gloria. Lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana, no hay nada afuera que te pueda ayudar.
Depende solamente de Dios. Alguien diga un amén. Depende de la fuente del cielo. Alguien diga un amén a eso. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Abraham, no busques nada hacia afuera, porque el sustento que tú necesitas viene de mí. Alguien diga un amén a esa verdad. ¿Se da cuenta que es terrible, hermano? Nunca nos olvidemos que el Dios que nos llamó, que nos trajo aquí, que nos vio en ansiedad, que nos vio en pánico, que rompió las cadenas, que en tu soledad se apareció, y tu acandarabasaya. Ese Dios, hermano, que apareció en tu peor crisis, en el momento más difícil, en el momento más terrible, el Dios que te trajo aquí, ese Dios es capaz de sustentarte, es capaz de bendecirte. Suelte un amén. Gloria al que vive. ¿Cuánto dicen amén, iglesia? Entonces no busquemos en otra persona lo que solamente Dios nos puede dar, porque todo lo que tú necesitas viene de Él. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al que vive. Dios es suficiente para ti. Amén. ¿Escuchó eso? Dios es suficiente para ti. Nada más. Lo que tú necesitas se llama Dios. Se llama Dios. Nada más. Dios es suficiente. Alaba el que vive. Ahora, ¿por qué se presenta a Dios a Abraham así y no se le presenta a Moisés así? Porque son diferentes etapas. Por eso Dios revela su carácter para cada llamado. Alguien dijo amén. ¿Y por qué se le presenta a Abraham como el Todopoderoso? Porque justamente Abraham, hermano, es el padre de la fe. ¿Cuánto dicen amén? Dice que Abraham vivió enfrentando lo imposible, ¿verdad o no? Abraham tuvo que vivir cosas terribles. Cuando Dios le habla, dice: deja ir a Agar y a Ismael. Mire qué tremendo. Tenía que despojarse, ¿verdad o no? Luego Dios le pide a su hijo. Gloria al que vive. Pero antes de todo esto le hace un llamado y le dice: deja todo lo que tienes y vete a la tierra que yo te mostraré. Lo más lógico sería que salgamos de un lugar al otro y nada más. Pero estaba moviéndose a un lugar que no conocía. Cristo vive. Entonces por eso Abraham es el padre de la fe, porque vivió, hermano, acostumbrándose a lo imposible. Cristo vive. ¿Cuánto dicen amén? Él sabía en quién había confiado. Gloria al que vive para siempre. Entonces, hermano, es bueno entender eso. Bendito sea el Señor. Si tenía que ser el padre de la fe, Dios tenía que forjarlo. Dios tenía que prepararlo. Alguien diga un amén. Si él tenía que dar testimonio de la fe, entonces es obvio, tu fe va a ser puesta a prueba. Dice la Biblia: como el oro es puesto en el crisol, así tu fe pasará por el fuego. Así, hermano, la vida de Abraham pasaba por el fuego en diferentes momentos de la vida. Alguien diga un amén. A su nombre sea la gloria. Y Dios le pide a su hijo ahora, a su hijo llamado Isaac, le dijo: quiero que subas al monte y me lo entregues. ¿Saben qué consistía un sacrificio? En quemar el cuerpo. Terrible. Entrégame a tu hijo. ¿Y sabe qué, hermano? Este hombre lo iba a hacer. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermano, porque ¿sabe por qué lo iba a hacer? Porque él sabía que Dios tenía poder para devolvérselo. ¿Sabía usted eso o no? Dios tenía poder de devolverle, hermano, gloria al que vive, lo que le pertenecía a él. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Sabe lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11? Y acá revela este misterio. Dice así: cuando fue probado, mire, hermano, ofreció a Isaac. Mire qué tremendo. Y el que había recibido promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac, mire, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué está diciendo el libro de los Hebreos? Que Abraham conocía a quién servía. Y cuando tú conoces a quién sirve, tú sabes que puedes dejar lo que Dios te pide, porque Dios tiene el poder de bendecirte. Ahora, cuando tú no eres capaz de dejar nada, es porque tú no sabes a quién estás sirviendo. Porque el que conoce a quién le sirve, por eso revela su nombre, porque luego le iba a hacer falta, hermano, ese nombre. Alguien diga un amén. Se lo revela al principio, le dice: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que cuando llegue a esa escena donde tenía que entregar al hijo, recuerde que Dios era todopoderoso para devolverle a su hijo. Alguien diga un amén. Los hombres y mujeres que conocen a Dios son capaces de dejarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque saben que Dios tiene el poder. Pero cuando tú no dejas nada, tú estás dudando de tu Dios. Cuando Dios te pide que deje algo y no lo haces, estás dudando. ¿O no? No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Dios se mueve en lo imposible. Lo imposible para ti y para Él es posible. ¿O no, iglesia? Entonces, terrible, hermano, porque Abraham sabía
Ahora que Dios, hermano, era su sustento. Y él podía, hermano, creer en medio de cada proceso que él vivía. ¿Saben por qué? Porque Dios a él se le presenta, hermano, no como el Dios de los ejércitos de Israel, sino como el Todopoderoso. Porque Abraham no iba a pelear, tenía que desarrollar su fe. Alguien dijo un amén. Mira cómo Dios se le presenta a este hombre. Dios mío. Pues si acá hay uno que tiene que crecer en la fe, Dios hoy para ti es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo alcanza, al que no se le escapa nada, al que se acuerda de todo. Cristo vive. Ahora en Éxodo Dios se presenta de otra manera. Cristo vive, hermano, de otra manera muy maravillosa. Cristo vive. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Sabe? En el libro de Éxodo Dios se presenta así: porque yo soy Jehová, tu sanador. Qué terrible, ¿no? Y mire lo que dice, hermano, esto es terrible. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué se presenta así? Porque a Dios le interesaba, hermano, la situación de su pueblo. Dios no es un Dios indiferente. Dios se preocupa por su iglesia. Alguien diga un amén. Se preocupa tanto que para hacerla crecer lo agarra a Josué y le dice: de día y de noche meditarás sobre este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo establecido, entonces serás bendecido. Cristo vive para siempre. Dios se preocupa tanto que te deja normas para que tú puedas crecer. ¿Cuánto alaban a Dios? Cristo vive, Cristo vive. Santo sea el Señor. Dios es poderoso para sanar el cuerpo. Diga un amén. Diga un amén. Más fuerte. Porque los que han sido sanos, yo lo dije ayer, el que es sano no puede decir amén, amén, no. Lo grita porque lo vivió. Y el que no ha sido sano, créalo, Dios puede sanar el cuerpo. Ahora sí, Dios puede sanar el alma. Y Dios puede sanar las enfermedades emocionales. A su nombre sea la gloria. Miren, el Espíritu no solamente es el soplo de vida que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre sea la gloria. Sino que el Espíritu se conecta con lo eterno, se conecta con Dios, dice la Biblia. Es en el Espíritu que Dios te habla y no en las emociones, porque las emociones tienen que menguar para que Dios te hable en el Espíritu. Cristo vive. Las emociones no te cambian, pero una palabra directa a tu espíritu te cambia para siempre. A su nombre sea la gloria. Recordemos que la Biblia dice, aleluya, envió Dios su palabra y lo sanó y lo libró de sus ruinas. Cristo vive. Iglesia, la palabra de Dios es medicina. Por eso cuando alguien está enfermo y empieza a leer, ocurre algo terrible. Usted mira, hay testimonios que no se cuentan. Hay sanidades que ocurren en la iglesia, pero hay sanidades que ocurren en intimidad. Alaba el que vive. Esa no la cuenta nadie, pero te la voy a contar. Hay sanidades que ocurren cuando estás a sola con Dios. Cuando tú estás en agonía, agarras tu Biblia, estás enfermo y empiezas a leer. Y cada versículo penetra tu piel como una medicina. Cada versículo empieza a traer sanidad. Cada versículo empieza a traer algo sobre ti diferente. La palabra empieza a venir como un bálsamo, empieza a tocar tu corazón. Las enfermedades empiezan a salir. Gloria al que vive. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina para el cuerpo. La palabra es medicina para el hombre. Alguien tiene que decir un amén. La palabra provoca sanidad. Y cuando tú estás enfermo, hermano, tanto enfermedad física como emocional o enfermedad espiritual, gloria al que vive, que es el pecado, tú empiezas a leer la Biblia y empiezan a activarse las promesas de Dios en ti. Gloria al que vive. Y te das cuenta que para Dios no hay nada imposible. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios todo lo puede. La Biblia dice, si puedes creer, cree, que para que cree todas las cosas le son posibles. A su nombre. ¿Sabe lo que dice Santiago? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Alguien diga un amén. ¿Sí o no? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué es eso? Sanidad física. Amén. Este pasaje está hablando de sanidad. Escuche ahora, mire lo que dice. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Sanidad espiritual. Alguien dijo amén a eso. Y ahora dice así, confesad vuestras ofensas uno a otro y orar unos por otros para que seáis sanados. Sanidad emocional. Miren lo que dice la Biblia, 3 sanidades: física, espiritual y emocional. Para Dios no hay nada imposible. Alguien dijo amén. Amén, iglesia.
Dios es el que sana. ¿Cuánto alaban al que vive? Santo sea el Señor. Jehová es Jehová Rafa, Jehová el que sana, mi sanador. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos hoy? En muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas familias, hermano, aleluya, que nos hemos acostumbrado a vivir enfermos. Alguien diga un amén. Nos hemos acostumbrado a tener dolencia en el cuerpo. Nos hemos acostumbrado a estar enfermos espiritualmente. Nos hemos acostumbrado a pecar y jactarnos que mañana Dios nos va a perdonar. Y nos hemos acostumbrado a vivir el evangelio fallándole a Dios. Pecando hoy, pecando mañana. Y se ha cometido una terrible falta. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, nos hemos acostumbrado a vivir lo que nos limita a Dios, hermano. Gloria al que vive. ¿Qué quiero decirte? Estamos tan acostumbrados a estar como estamos, que pareciera que no queremos ser sanos. ¿Cuántos acá, hermanos, quizá hay áreas en su vida que tienen que ser redimidas por la sangre de Cordero, pero te acostumbraste a vivir así? Porque el ser humano se acostumbra, hermano, a estar de esta manera. Hay gente que quiere ser restaurada, pero no quiere soltar el pasado, no quiere soltar lo que le ha ocurrido. No puede ser sano si primero, hermano, no eres libre. Alguien diga un amén. Qué terrible. Pero no podemos ver la sanidad si queremos estar así. Hay gente que prefiere estar mal y sentirse. Mire, hay gente, hermano, que de la enfermedad se victimiza, del problema se victimiza, de las cosas malas se victimiza. No hay que victimizarse, hay que sanar el alma, hay que sanar el espíritu. El que vive, el problema es ese, que nosotros no queremos ser sanos. Ahora entiendo por qué Jesús viene y ve a un paralítico 38 años postrado y le dice: ¿qué quieres ser sano? Claro que sí, si estaba enfermo 38 años, ¿ahora entiende usted? Jesús viene y lo mira, se dio cuenta que lleva mucho tiempo así. Entonces la pregunta sabia fue: ¿quieres ser sano? ¿Te das cuenta? Porque hay quienes se acostumbran a vivir una vida paralizada. Hay quienes se acostumbran a vivir sin orar. Oh, Dios mío. Hay quienes se acostumbran a vivir sin el evangelio. Hay gente, hermanos, que ya lastimosamente le gusta que le carguen por la mañana y lo dejen en la puerta del culto. Dios mío de mi vida, gloria al que vive. Lo dejan mendigando una oración, lo dejan mendigando algo. Yo voy a, aleluya, a soltar esta palabra y sé que Dios va a hacer algo, porque nos hemos acostumbrado a vivir, hermano, de limosna, de la caridad de otro. Este dijo: no tengo nadie que me meta, andamos dependiendo de otro. No, iglesia. Por eso Jesús dijo: ¿quieres ser sano? Porque se va mucho tiempo así. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Mira, cuando tú no quieres ser libre ni sano y no quieres sanar el corazón, aunque venga el hombre más ungido, tú seguirás igual. Aunque te visiten 10 veces, seguirás igual. Por eso hay gente que le visita, no cambia, porque quiere estar así, porque en esa condición, hermano, la disfruta. Hay gente, hermano, que aunque le escriban por WhatsApp, aunque, hermano, te estén mensajeando, aunque, hermano, te hagan sentir el más querido de la iglesia, si tú quieres estar enfermo, lo vas a estar, y vas a estar ahí siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es algo raro, pero parece que nos hemos enamorado de lo que nos hace daño. ¿Se recuerda cuando le enseñé sobre el síndrome de Estocolmo? Es un síndrome psicológico, el síndrome de Estocolmo, que una persona que ha sufrido mucho se termina enamorando. ¿Sabe de quién? De aquel que le ha hecho daño. Esto es terrible. Hace años atrás pasó un caso que una joven fue raptada y esta mujer sufrió tortura. Luego el hombre terminó preso y ella libre, pero ella, hermano, empezó a vivir en depresión, en pánico. ¿Sabe por qué? Porque se enamoró de aquel que la agredía. Dios mío de mi vida, este es el síndrome de Estocolmo. Hay quienes se enamoran, hermano, del pecado y el pecado te hace daño. Hay quienes se enamoran del mundo y el mundo te hace daño. Hay quienes se enamoran de la vanidad y la vanidad te hace daño. Hay quienes se enamoran del dinero y el amor al dinero hace daño. Hay quienes se enamoran, hay quienes se enamoran de personas incorrectas y terminan dañadas. Uf, palabra de Dios. Cristo vive. Santo sea el Señor. Entonces, bueno, hermano, la gente quiere ser libre y ama sus cadenas. La gente que sueña con libertad, pero que, hermano, se despierta, el sueño se termina. Por eso hay gente atada. Hay gente que ama lo que destruye. Tú no puedes amar lo que te destruye. Gloria al que vive. La Biblia dice: porque la paga el pecado a muerte. Alguien diga un amén. Tú no puedes amar lo que te quiere matar. Aleluya. Tú no puedes amar lo que te quiere matar. Tú no puedes amar lo que te está matando poco a poco. Tú no puedes amar ese pecado que poco a poco te separa de Dios. Pero cuando uno quiere estar sano,
va a estar sano. ¿O no, iglesia? Cuando uno quiere estar sano, va a estar sano. A su nombre sea la gloria. ¿Sí o no, iglesia? Cuando uno quiere estar sano, es sano. Este quiere ser sano, pero de repente viene otro. Ve a Jesús que desciende, se hinca, hijo, y le dice: maestro, sí, si quieres. Oh, qué gloria. No importa que yo sea un miserable leproso. No te estoy exigiendo nada. Te estoy preguntando. Porque a Dios no se le exige. Cabezón. A Dios no se le obliga nada. Yo te ordeno, yo te mando, yo decreto. ¿Qué decreta ni nada? Puro cuento, falso profeta. Cristo vive. A Dios no se le manda. Nosotros, hermano, aleluya, nosotros clamamos y Dios responde. Y si Dios responde es porque Él te ama de verdad. A su nombre sea la gloria. Y en un leproso ahora su actitud fue diferente, porque él no esperó que Cristo venga, como dijo él, gloria al que vive, sino que él fue hacia Jesús. Muy distinto. Y le dijo: maestro, si quieres puede limpiarme. Y Jesús vio la actitud correcta. No tuvo ni que preguntarle: ¿quieres ser sano? Porque ya había visto su disposición. Dios mío, ¿no será que Dios no te sana porque no ve disposición en tu vida? ¿No será que Dios no te perdona porque no da actitud de arrepentimiento? ¿No será que Dios no hace algo porque no te postras ante Él? Gloria al que vive. Pero este se postró y el Señor le dijo: si quiero. Lo tocó encima. Cuando nadie tocaba a un leproso, Él lo toca porque tiene poder. Él lo toca. Alguien diga un amén. Porque Dios no se contamina. Dios no tiene pecado. Wow. Por eso era Jehová Rafa, el que sana todas tuberías. ¿O no? A veces servimos a Dios herido, ¿no? Es feo servir a Dios herido. ¿Por qué tienes que servir a Dios herido si Dios te puede sanar? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que cantarle a Dios con herida en el corazón? ¿Por qué tienes que levantar tu mano y decir te amo, pero cuando en realidad tienes herida en tu corazón que tú no quieres cicatrizar? Bueno, hoy Dios las quiere sanar. Ya no tienes que andar así. Ya no tienes que andar así, porque Dios quiere sanar tu corazón. Para que ya no cantes más con heridas del corazón. ¿Cómo va a cantarle a Dios con heridas del corazón a Él? Es que el hombre y la mujer te pueden lastimar y hacer heridas, pero Dios, que tanto te ama, a ti no te va a herir. Él te ama y desea tu bienestar. Cristo vive. Iglesia, alábale a Dios sano. Alguien diga un amén. Dios quiere sanarte esta noche. ¿Habrá alguien que tiene que ser sano en el corazón acá? Levante la mano. ¿Cuánto tienen que sanar áreas en su vida? Bueno, Dios tiene poder de hacerlo esta noche. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Gedeón tuvo una vivencia con Dios. Él tuvo una experiencia con Dios. ¿Cuántos han tenido experiencia con Dios acá? Cristo vive. El que tiene experiencia con Dios cambia nunca más el mismo. Y nunca más retrocede. Si alguno ha tenido experiencia con Dios, retrocede, nunca fue genuina. Porque los hombres en la Biblia nadie retrocedió. Alguien dijo un amén. Gedeón pensó que iba a morir. ¿Cuántos de nosotros alguna vez pensamos que no iba a pasar algo malo? Cristo vive. Él pensó que iba a morir y Dios se le apareció y le habló. Y en medio, hermano, de su actitud que tenía, Dios le muestra su propósito. Dios revela su gloria. ¿Viste que Dios no te aparece cuando todo está bien? Dios tiene la capacidad de aparecerse cuando todo está mal. Escuche esto, mira. Dice que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y junto a los ríos de Babilonia se sentaban a llorar. Colgaban su instrumento y recordaban que nunca más iban a tocar. Nunca más tocaremos. Pero ¿sabe qué? A ellos le golpeó así. Pero había otro hombre, un profeta de Dios. Alguien dijo un amén, llamado Ezequiel, que también estaba junto al río de Babilonia. Escuche esto porque es glorioso. Pero él no se sentó a llorar, ni tampoco se sentó a colgar nada. Dice que a él se le abrió el cielo. Y tuve visión de Dios. Alguien dijo un amén. Y vi ángeles que bajaban y ángeles que subían. ¿Sabe qué estaba diciendo? ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel? Muchos están llorando ante la adversidad, pero yo quiero que tú sepas que el cielo está abierto. Y si ángeles bajan y ángeles suben, quiere decir que tus oraciones llegarán a mi presencia. A su nombre sea la gloria. Donde otros se ponen a llorar, otros empiezan a ver la gloria de Dios. Tú no tienes que ver mejores días para ver a Dios. Dios se aparece en los días más difíciles de tu vida. En las crisis más terribles aparece Dios.
¿Se recuerdan cuando vos, hermano, aleluya, se quedó en vez de irse porque en Belén de Judá faltaba el pan? Dice que todos se fueron, hermano, todos. No era el que vive, pero él decidió quedarse y sembrar. Ay, Dios mío. Es que hay quienes que se mueven cuando les faltan algo, pero hay quienes que son capaces de sembrar en la escasez, esperando a Dios. Y cuando todo volvió a la normalidad, vos tenías lo que otro no tenía. Porque el que le cree a Dios tendrá aún en las crisis más terribles que hay. ¿Te das cuenta, iglesia? Este es el evangelio verdadero, creerle a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios acá? A su nombre sea la gloria. Santo sea el Señor. Entonces este hombre, hermano, pensó que iba a morir, pero Dios le habló, lo conservó con vida. ¿Cuántos dicen amén? Y después de haber pasado el proceso, ¿sabe lo que hace? Gedeón edificó un altar. ¿Y sabe cómo le colocó al altar? Aleluya. Jehová Shalom, que significa el Dios de paz. Alabe la gloria de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí o no, iglesia? Debemos saber que el Dios de paz está con nosotros. ¿Sí o no, iglesia? Santo es el Señor. Yo no sé lo que te quiere quitar la paz, hermano, pero o lo que no te deja tener paz, porque de repente vivimos sin paz. Cuando uno no tiene ausencia de paz, anda vuelto loco, con ansiedad, se desespera, irritado. Cuando no hay paz en la casa, se pelean. Cualquier cosa es conflicto, una pelea, una servilleta, un vaso, ya genera una pelea, porque no hay paz. Cuando no hay paz en la casa, una palabra maldicha hiere a alguien. Cristo vive. Cuando no hay paz en la casa, se hieren mutuamente. Cuando no hay paz en la iglesia, no se saludan, no se hablan, no se miran, se menosprecian. Gloria al que vive. Y es horrible vivir así. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Pero déjame decirte, santo sea el Señor, es más grande el Dios que te dio la paz que aquel que anda buscando sacártela. Cristo vive. El Dios de paz más grande, el Dios que colocó la paz, aleluya, más grande que aquel que anda por ahí queriéndote robar la paz, queriéndote colocar ansiedad. Escuche, porque esto es terrible. A veces creemos, hermano, aleluya, que la paz es la ausencia de problemas en nuestra vida. No, se puede tener problemas, pero se puede vivir en paz. Digo un amén. Se puede tener problemas, pero se puede vivir en paz. Porque la paz es algo que está dentro. Vosotros sois templo de Dios. Y si Cristo está en tu vida, hay paz en tu vida. Hay tranquilidad en tu vida. ¿Alguien diga un amén? Por eso hay quienes pueden dormir en el problema y hay quienes no pueden dormir en el problema y no pueden dormir y recurren a pastillas y recurren, hermano, a medicamentos. Gloria al que vive, hermano, para poder descansar, porque su cuerpo no se lo deja. A su nombre sea la gloria. Es una tortura a la mente, es una tortura al cuerpo, es una tortura hermano, a tu cabeza. Gloria al que vive. La cabeza empieza a trabajar y te empieza a hacer daño. Pero hay quienes pueden dormir en medio de la adversidad, porque hay una palabra en el Salmo 4:8 que dice: hermano, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, mi Dios, me haces vivir confiado. Alaba la gloria de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. ¿Te das cuenta? Se puede estar rodeado de la misma muerte, pero estaremos confiados que Dios está con nosotros. Que Dios nos guarde, iglesia. La paz que vivimos la respiramos. ¿Alguien diga un amén? ¿Sí o no, iglesia? ¿O no? Y hoy, hermano, grandes problemas, mire, por la ausencia de paz. Hoy vemos, hermano, lo que pasa. Las naciones no buscan a Cristo, y por no buscar a Cristo se pelean por el poder. Por eso ocurre, hermano, los eventos que estamos viendo hoy escatológicos. Y vemos las guerras, dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. Por eso usted ve que se pelean, hermano. Gloria al que vive, hermano. Estados Unidos en guerra, Rusia en guerra, Ucrania en guerra, hermano, en el Medio Oriente guerra, Israel recibiendo bombas. Cristo vive. ¿Por qué? Porque hay una batalla letal que se está desatando. Gloria al que vive. Pero hay una promesa para Israel: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas
a ti no llegará. Gloria al que vive. Dios mío, ¿saben por qué? Porque Israel era preciosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que te bendigan, le bendeciré. Y aquellos que se atrevan a maldecirte, le maldeciré, dice el Señor. Gloria al que vive para siempre. ¿Te das cuenta, hermano? La paz de Dios es terrible. Él dijo: mi paso dejo, mi paso doy. Y no la doy como el mundo la da. Alguien diga un amén. La paz de Dios no viene de lo externo, de lo de afuera, de lo que tiene, se lo tiene. La paz de Dios viene de Él. A veces cuando no puedes pagar una cuenta, cuando nada te sale, no hay paz, te vuelves loco, te desespera. Descansa en Cristo. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Santo. Ahora dice que David, hermano, tiene que enfrentarse a un gigante. ¿Cuánto dicen amén? Y se coloca otro nombre a su nombre. David le dice al gigante a su nombre: el Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Jehová Sabot significa el Dios de los ejércitos. Gloria al que vive. Y acá hay algo precioso, porque si Él es Jehová Shalom, el que te da la paz, es justamente por esto, porque Él pelea tus batallas. Suelte un fuerte gloria a Dios. Si tú puedes vivir en paz, es porque Él pelea tus batallas. ¿O no, iglesia? Nosotros podemos vivir en paz, ¿saben por qué? Porque el Señor venció a todos nuestros enemigos. Digo un amén. ¿Sí o no? Te dejo con más seguridad. No había, hermano, no había cura para el pecado. Dice que por el pecado entró la muerte, y la muerte traspasó a las generaciones. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están excluidos de la salvación de la vida eterna. No había nada, no había antídoto. El pecado hacía un daño terrible, pero de repente, hermano, aleluya, Dios revela su plan. El plan A, no el plan B, porque Cristo nunca fue el plan B, siempre fue el plan A. Alguien diga un amén. Gloria al que vive. El plan A nunca fue la ley, siempre fue la gracia. Gloria al que vive. Nunca fue Moisés recibiendo la ley, fue Cristo descendiendo del cielo. No fue la sangre de los animales, fue la sangre del cordero. Ajá. Gloria al que vive. Cristo es el plan A de Dios. A su nombre sea la gloria. Y cuando el pecado reinaba en la humanidad, hermano, dice la Biblia, el que no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomando forma de hombre, siervo, se entregó a sí mismo por todos nosotros que estamos acá. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues que tenemos sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No le importó esa condición, Él se despojó. Gloria al que vive, te das cuenta. Y donde no había sanidad, mira, donde no había cura para el pecado, Cristo vive. Ahora Cristo sabe lo que hace. En la antigüedad sacrificaban animales, y los pecados, hermanos, servían, escuche, la sangre servía para cubrir los pecados, solamente para cubrirlos. Por eso año tras año tenían que sacrificar animales. Gloria al que vive. Pero ahora viene el Cordero de Dios, el que no tiene defecto, el que no tiene mancha. Gloria al que vive, al que no le podía señalar un pecado, nada. El perfecto de Dios, gloria al que vive. Y Él se sacrifica por nosotros. Juan el Bautista dijo: he aquí, no el que cubre, el que quita el pecado de la humanidad. Porque ahora es todo diferente. Y Cristo, al morir en la cruz, gloria al que vive, ganó el perdón. Tú recibes gracias por el castigo de Cristo. Dios trató a su Hijo, hermano, aleluya, como el peor hermano, aleluya, pecador, para tratarte a ti con misericordia. A Él le hizo pasar sed para poder saciarte a ti. Le debemos todo a Él. Todo le debemos. Estás acá y se lo debes todo. Y si no le das nada, es un terrible malagradecido. No eres capaz de orar 5 minutos, entonces ¿cómo te debe Dios? Escuche, gloria al que vive. Cristo venció a nuestros enemigos. Por eso dice la Biblia: aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. Claro. ¿Por qué está confiado David?
Porque David sabía quién lo ungió. Alguien digo el amén. Y el que sabe quién lo unge no anda con miedo. Gloria al que vive, es capaz de enfrentarse a un gigante de 2 metros 92, casi 3 metros, llamado Goliat. Un hombre de guerra, un hombre preparado. Cristo vive, pero David sin armadura. David, hermano, un hombre sencillo. Cristo vive, pero ¿sabe qué? Ese hombre sencillo tenía un ungimiento. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria del Señor. Qué gloria tan terrible. ¿Te das cuenta, iglesia? El que conoce a quien, hermano, le sirve, sabe que Dios es el que pelea nuestra batalla. Dios le dijo: no, hombre, mañana saldrán y pelearán y ganarán, porque Jehová le dará victoria. ¿Cuánto dicen amén? Tienes que saber, hermano, que las victorias más terribles siempre las gana Dios. A su nombre. Por eso David le dijo a Goliat, a ese gigante: santo sea el Señor, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora escuche esto, porque es algo maravilloso, si usted lo entiende. Escúchelo. Es terrible. ¿Sabe por qué? Porque Goliat maldice a David por sus dioses. Porque los filisteos, hermano, aleluya, tenían muchas cosas con el ocultismo, la brujería, los demonios, y tenían 3 dioses principales. Y este hermano Goliat maldice a David antes de pelear. Cuando lo vio, lo maldice. Escuche, por sus 3 dioses. ¿Cuáles eran sus 3 dioses principales? Dagón, Astoret y Belcebú. Gloria al que vive. Esos eran los dioses principales de todos los filisteos. Los filisteos no solamente eran fuertes en batalla, sino, hermano, aleluya, que practicaban muchas cosas oscuras. ¿Cuánto alaban a Dios? Hermano, hacían rituales terribles. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Hermano, ¿y qué hizo Goliat? Hermano, llevó a la batalla no solamente física, sino que invocó a sus dioses. Llevó la batalla al ámbito espiritual. Alguien diga un amén. Cristo vive. Hermano, le citó sus 3 dioses. Le maldició a David por sus dioses. Llevó la batalla al mundo espiritual. Y ahora, ¿sabe lo que yo me pregunto? ¿Qué necesidad habrá tenido Goliat de poder invocar a sus dioses cuando vio a David? Si tú mides casi 3 metros y te ponemos a pelear con un niño chiquitito así, tú te vas a reír. Ni por casualidad te vas a poner a invocar tus dioses, porque sabes que tiene toda la de ganar. ¿Cuánto dicen amén? Pero algo tiene que haber pasado. David se presenta en la batalla, no tenía armadura. Gloria al que vive. No tenía un casco, David. No había una espada en su mano. Gloria al que vive. Había ropas pastorales, porque David era un pastor, Dios mío, de mi vida. Gloria al santo. Y cuando el Goliat lo ve, algo tiene que haber pasado. No puede ser que se haya asustado. No puede ser que haya invocado a sus dioses. Es que cuando alguien está ungido, no te está viendo a ti, está viendo al que te llamó, al Dios de la gloria. Así que cuando el diablo viene a lucharte a ti, tienes que ver al Dios que está contigo. Tienes que ver a aquel que te está guardando. Tienes que ver a aquel que te ungió, aquel que te levantó de la muerte, al que te sacó de los vicios, al que te sacó de la esclavitud. No está viendo a cualquier persona. Hay un sello, a tu cara, hay algo de Dios en tu vida que Dios dice: eres mío, me pertenece. Y cuando el diablo quiere tocarte, tienes que pedir permiso, como lo hizo con Job, porque tú eres de Dios. Es más, escuche. Cuando el diablo te echa el ojo a ti para atacarte, diablo vivo, vivaracho, el Señor lo reprenda. Cuando el diablo te mira para atacarte, es porque mucho antes Dios te miró para usarte. Por eso el diablo vio, hermanos, que Pedro estaba al lado de Jesús. ¿Y a quién va a tocar Satanás? Al que estaba al lado. Al que le dijo: ay, Dios mío, no te reveló ni sangre ni carne. Claro, porque Pedro había tenido experiencia. ¿Y a quién fue a tocar el enemigo? Al que era más cercano, al que había tenido experiencia, al que el Padre se le estaba revelando. Alguien diga un amén. A ese fue a tocar. Y Jesús sabía, hermanos, que Pedro aún tenía cosas que cambiar. Por eso le dice: Simón, no le dice Pedro, Simón, ven para acá. Satanás ha pedido para zarandearte, pero no te vayas. Yo oro por ti para que no te falte la fe. Si me pregunta a mí, no
personal, Dios lo permitió. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería terminar de matar al Simón que había dentro de Pedro, a ese hombre impulsivo. ¿Cuántos tienen que matar a su yo acá adentro? Digo un amén. Ese yo es malo, Yo voy a la iglesia, pero que nadie me diga nada, Claro, créetela nomás. Cristo vive. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy de esos que andan perdonando. No me gusta saludar a nadie. Termina, me voy. Bueno, dale nomás. Dios tratará contigo. Digo una amén a eso. Este pidió refuerzo a su Dios. ¿Qué es lo que habrá visto David, no? Chiquitito, no era tan grande. Pequeñito, tiene que haber visto algo. ¿Quién te va a intimidar? Un pequeño. Claro, resulta que ese pequeño mataba osos, mataba leones por montones. Dios mío, Cristo, ese pequeño había recibido el aceite de la unción. Samuel había colocado la bendición sobre su vida. Él iba a ser el próximo rey de Israel. No era cualquier persona. Alguien diga un amén. Iglesia, cuando tú tienes propósito en tu vida, por más dificultades que hayan en ti, por más gigantes que se te presenten, por más celo y envidia como le pasó a David, que lo querían matar, porque cuando David, hermano, mató a Goliat, las doncellas empezaron. Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000, y a este no le gustó nada. Dijo, basta que le den el trono nada más y ya está. Y se puso celoso, porque hay quienes se ponen celosos cuando Dios levanta a alguien. Hay quienes tienen celo cuando Dios quiere usar a alguien. Ojalá que esto no pase acá, y si pasa voy a venir yo y lo voy a dejar disciplina. Gloria al que vive, a su nombre sea la gloria, porque el que Dios está usando hay que dejarlo que Dios lo use. Al que Dios está bendiciendo hay que dejarlo que Dios le siga bendiciendo. Por eso, hermano, Dios defiende a los suyos. Y cuando hay un propósito, por más gigante, serán derribados. Tranquilo, que si Dios te habló, te llevará a donde Él te habló. Qué gloria tiene eso. Oiga, a José lo venden, hijo. Lo traicionan, lo entregan, y toda su vida fue una miseria. Pero ¿sabe lo que me gusta de esto? Dios le dio un sueño. Porque ¿quién le mostró un sueño a él? Dios. Cuando los sueños son de Dios, Dios preserva tu vida. Pero cuando son tus sueños, olvídate. Dios no va a estar ahí. Porque lo que se hace es la voluntad de Dios, no la nuestra. Suelte un amén, suelte un amén. Cristo vive. Tremendo, ¿no? Hay batallas mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Batallas espirituales. Y la batalla espiritual no se pelea en la carne. Dile que está a tu lado. La batalla espiritual no se pelea durmiéndote a las 2. Dile. Dile. No se pelean hasta las 2 luchando con la almohada. Te ato, diablo, le das unos besos a la almohada. Te reprendo y la sábana por acá en el cuello. Te está ahorcando solo. A su nombre. Mira, hay batallas que humanamente lo único que va a tener que hacer es orar. Nada más. Amén. Hay batallas espirituales que no puedes hacer nada, solamente tirarte al suelo y orar. Alguien diga un amén. Solamente orar. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Sí o no, iglesia? Hay batallas que tú dices, yo quiero hacer esto, pero humanamente no puedes meterte al corazón de alguien, cambiarlo. No puedes meterte a la vida de alguien que tiene cáncer y sanarle. No puedes, porque te he limitado. Amén. Pero Dios sí puede. Por eso cuando tú no puedas hacer algo, ora. Que la oración tiene un poder terrible. Mira, Jacobo había muerto, Gaby, lo habían matado. Pedro estaba preso y al día siguiente le iban a matar. Y sabe, la iglesia lo sabía. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia, Gaby? Se levantaron a orar. Gloria al que vive. Se pusieron a orar, porque humanamente no podían ir hasta la cárcel, abrir los muros, abrir la celda y sacar a Pedro, porque iban a morir también. Humanamente no había nada que hacer para ellos, para la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo, porque depende de Él. Que cuando humanamente tú no puedas hacer nada espiritualmente, Dios va a hacer algo.
Porque Dios tiene dos ejércitos: el de la tierra, la iglesia, y su ejército celestial. Alguien diga un amén. Esto es terrible. Y cuando no podían hacer nada, dice la Biblia, sabiendo que Pedro iba a morir, se ponen a hacer rogativas, se ponen a orar. Alguien diga un amén. Y se ponen imagínate el cielo ese día, lo que habrá recibido. Una petición acá, otra petición allá, otra que subía, otra más que subía, otra más que subía, otra petición. Todos pidiendo, todos hermanos pidiendo. En el cielo se habla de Pedro preso, Pedro va a morir, Pedro preso, él va a morir. Todas las peticiones subían al cielo. Y la Biblia dice que hay un ángel con una copa con las oraciones de todos los santos en el libro de Apocalipsis. Imagínate esa copa como habrá estado. Gloria al que vive. Todos pidiendo por Pedro, hasta que me imagino que Dios, hermano, dijo, aleluya, petición aprobada, y la selló. Porque cuando Dios sella algo, dice que se va a hacer. Alguien diga un amén. Cristo vive. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es la garantía de que te vas con Él. Cuando Dios sella una petición, hay una garantía que Dios lo va a hacer. Alguien diga un amén. Cristo vive. ¿Y sabe lo que pasó? Se pusieron a orar. La petición aprobada. Como el ejército de la tierra no pudo hacer nada, Dios movilizó al ejército del cielo y envió un ángel, dice la Biblia. Alaba la gloria de Dios. Envió un ángel y de repente el ángel desciende. Hermano, a él no se le limita nada. Pasa los muros, pasa la reja. Llega donde está Pedro. Pedro, levántate, levántate que nos vamos. Pedro le seguía, pensando que era un sueño. Cuando se da cuenta está afuera. Dios mío, ¿cuánto alguna vez pensaron que era un sueño? Pensaron que nunca iba a terminar el proceso, que nunca se iba a terminar, que la prueba nunca iba a acabar. Pero te levantaste un día y te diste cuenta que estabas afuera de la prueba, que ya no había depresión, que ya no había ansiedad, que ya no había nada. ¿Cuánto alguna vez me ha tocado pasar procesos largos que parecía que nunca iba a terminar? Pero un día te levantaste, clic hizo la cabeza, las cadenas se rompieron y te diste cuenta que lo que tanto te agobiaba y te martirizaba por las noches ya no estaba. Cristo vive. Que te diste cuenta que había uno del cielo, que Dios movilizó a uno de su ejército a tu favor, porque los que aman a Dios, el ángel de Jehová acampará alrededor de su vida. Yo siento a Dios, gloria al que vive. No estás solo, iglesia. No estás solo, iglesia. No estás solo, iglesia. Hay un ejército celestial que en ocasiones Dios lo utiliza a favor de tu vida. Daniel, tus oraciones, desde que te propusiste orar, tus oraciones llegaban al cielo, pero como había una oposición, Dios me envió. ¡Ay, Dios mío! Es que hay ángeles destinados por Dios para hacerte de bendición. No estamos solos. No estamos solos. La situación la había superado. Pedro iba a morir y les quedó orar. En lo humanamente orar. Cuando oraron, Dios hizo lo imposible. Sus oraciones no llegaron a la cárcel, llegaron al cielo. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Sus oraciones, Johnny, no llegaron a la cárcel. Porque cuando esté el problema, no ores por el problema, oren a Dios, al que resuelve los problemas. ¡Ah, Dios mío! Que a veces estás orando incorrectamente. Las oraciones no llegaron a la cárcel. Gloria al que vive. Llegaron al trono de Dios. Porque tus oraciones no tienen que llegar al problema, tienen que llegar a la presencia de Dios. Señor, libra mi vida, sácame el pánico, quítame las drogas. Órale a Él, dile: Señor, estoy en tu mano. Estoy en tu mano. Es que no puedo, pero estoy en tus manos. No soy el mejor de tus hijos, pero hay algo en mí que quiere estar afuera y no puedo. Sigo viniendo. Hay algo en mí que me dice: me voy y no vengo más.
pero hay en mí una sharabaya, soa. Hay un fuego en mí que va fuerte. Eres más fuerte que yo. Señor, eres más fuerte que yo y me venciste. Me seduciste, me dejé seducir. Que aunque tengo muchas veces deseo de quedarme en casa, no puedo. Porque hay algo en mí que es más grande, claro, en la presencia de Dios. Poderoso Dios, ¿no? Mira, ya termino. Deme 5 minutos. Tengo tu atención, no, ahora sí. 5 minutos y termino. Wow. Estos son cultos que te han de quedar toda la noche, ¿eh? Pero me tengo que ir, me están esperando. Listo. Lo vamos a dejar Johnny predicando. Yo me voy a Cipoletti. Aleluya. Sarabakayama. También Dios ministra los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Para mover en su iglesia. Que cuando a veces no hace falta mover a un ángel, a veces Dios toca el corazón de uno de su pueblo. Por eso esa vez que quizá cuando hay necesidad y no tienes para comer, ahí llega alguien. ¿Qué hace acá? Pasaba por acá y Dios me dijo: esto, toma, esto para ti. Porque todavía hay gente que bendice. Todavía hay gente que lo hace. Todavía hay gente que se despoja, que bendice, que no ha cerrado su corazón para con Dios. A su nombre sea la gloria. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. Todavía hay gente que es capaz de tocar la puerta y decirle: mira, Dios dice esto, no seas infiel. Gloria al que vive. Hay gente que bendice. Es que Dios tiene lo suyo. Hace un tiempo atrás nosotros nos quedamos tirados en Chile. La rueda de auxilio la doblé. Reventé 2 cubiertas. Estábamos a 1 hora de una gomería, hermano. No había nadie, no había red para hablar por teléfono. Teníamos teléfonos, hermano, caros. Y aún teniendo teléfonos caros no podíamos conectarnos con nada. Es terrible. Descomunicado de todo. Gloria que de repente llega una pareja de ancianos en una Duster color gris. Paró, hermano, y nosotros estábamos por allá. El hombre dijo: ¿le gustaría que le lleve la comería? Bueno, le dije yo. Salió de él, nos llevó a la comería. Cuando yo vi a la comería, la esposa le decía a mi hija: hija, ¿por qué no le dice a su padre que esta noche se quede a cenar con nosotros? Y que él me llama, me dice: papá, ¿quieren que nos quedemos a cenar con ellos? Bueno, dile que sí, ya la noche está avanzada y ya no vamos a pasar a Chile, así que vamos a quedarlo acá. Luego nos quedamos a cenar. Luego, hermano, le pedían, aleluya, nos pedían que nos quedemos a dormir. Y luego, hermano, al día siguiente la esposa habla y dice: Dios me habló ayer y me dijo: antes que salgas, prepara la casa porque te traeré visita. Dios mío, Dios tenía para nosotros una rica cena, unos buenos colchones, unas buenas personas. Tuvimos mal momentos, sí, pero mal momentos Dios nos bendició. Qué lindo que es Dios. Dios nunca deja a nadie de sus hijos. Dios sabe lo que hace. A su nombre sea la gloria. ¿Es bueno o no? Ahora escuche. Santo sea el Señor. Ahora Moisés le dice: si me preguntan quién me está enviando, si me pregunta el faraón quién me envía, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a responder? Y el Señor le dice: esto es terrible. Esto tiene peso. Mi hermano Dios. ¿Sabe lo que? Ay, Samaya, Soama. Le dice: dile que yo soy de Dios. Es que yo soy normal. Porque está hablando en tiempo presente. Alguien digo un amén. Pero él te puede, hermano, ese mismo Dios que bendecía en el tiempo presente, bendecía en el tiempo pasado. Y bendice en el tiempo futuro. En pocas palabras, Dios no está sujeto al tiempo para bendecirte. Que cuando para ti pasan 20 días, para Él pasaron 10 minutos. Dios es un Dios de poder. Y le dice: dile que yo soy, te envió. Alguien diga un amén. Pero esa palabra, yo soy, hermano, tiene un significado. ¿Por qué no se la dijo, por ejemplo, a Abraham? ¿Por qué no se la nombró, hermano, David? ¿Por qué no se la nombró a Gedeón?
¿Por qué se le nombró hermano Moisés? Porque hay un significado. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Escucha, hermano, los egipcios creían que el prestigio y la relevancia de un Dios residía en su nombre. Entonces los egipcios eran tan orgullosos, tan soberbios, que cuando se enojaban con un Dios porque ese Dios no le ayudaba, lo dejaban de nombrar y sacaban su nombre en los altares. Y hacían un decreto: no se va a nombrar por 2 años el nombre de este Dios, porque ellos creían que dejando de nombrar el nombre de ese Dios dejaba de existir. Alguien diga un amén. A su nombre sea la gloria. Santo sea el Señor. Pero ¿qué hace Dios? Le dice Moisés: dile al faraón que yo soy te envió. Dile a mi pueblo que yo soy te envió. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque aunque hermanos dejen de pronunciar a Jehová, Él sigue haciendo. Aunque quieran borrarlo de los altares, Él sigue asistiendo. Aunque quieran hacer decretos para que no se hable Él, Él seguía viviendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ese es el Dios de la gloria! Aunque la gente lo insulte, aunque la gente blasfeme contra Él, aunque la gente se levante, aunque muchos digan: hermano, no le voy a hablar más a ese Dios, Dios sigue siendo Dios. Y por más que quieran borrar a Dios de los corazones, Dios sigue estando en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio espíritu, y ese espíritu es el dueño. En ti hay naturaleza. Aunque tú quieras borrar el nombre de Dios de tu vida, Dios sigue estando ahí, te guste o no te guste. Aleluya. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Dile que yo soy el que soy. Dile que si me borran sigo siendo. Si no me nombran sigue siendo. Si no me hablan sigo siendo. Si no me miran sigo siendo. Yo sigo siendo el eternamente autosuficiente, el que no depende de fuente externa, el que no necesita de nada, el que no necesita de nadie, que aunque no me nombren yo sigo siendo Dios. Gloria al que vive para siempre. Qué terrible. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Dios sigue siendo Dios. Con o sin tu alabanza sigue siendo Dios. Tengas el nombre de Él o no lo tengas, sigue siendo Dios. A ver, hermano, a veces pensamos que si nos congregamos es porque le estamos haciendo un favor a Dios, pero por favor, limpia tu mente caída, que la única persona que le hace bien congregar no es a Dios, es a ti mismo. A su nombre sea la gloria. ¿Lo terminamos? Uno más. Ahora se le aparece Gabriel, no el que está acá. Aleluya. A su nombre. Se le aparece Gabriel y dice: María, dichosa eres, bienaventurada entre todas las mujeres. Qué terrible, Dios mío. Y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué Dios se movió en ella? Porque el Señor estaba con ella. Bendita tú entre todas las mujeres. A ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba que su saludo sería esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque María era temerosa. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora viene el nombre de los nombres. ¿Sabes por qué? Porque los nombres de que yo te hablé mostraban una cualidad y mostraban un atributo de Dios. Pero ahora dice la Biblia que uno dijo: ¿por qué, hermano? Tanto me preguntan. Muéstrame al Padre, me pedí. ¿Hace cuánto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocen? Porque Cristo es la imagen visible del Padre. Cristo vive. Me dijo un teólogo por ahí: si alguna vez el Padre se olvidaría de quién es, que eso nunca va a pasar, miraría al Hijo y recordaría quién es en menos de 2 segundos. Porque Cristo es la imagen perfecta. El libro de Juan dice: yo y mi Padre uno solo somos. Alguien dijo amén. Oh, Dios mío de la gloria, qué terrible. Cuando el Padre piensa, el Cristo de la gloria expresa, porque es el verbo. Por eso cuando Él dice hagamos, el verbo expresó y ese verbo creó. Alguien dijo amén. A su nombre sea la gloria. Qué gloria, hermano. Bendito sea el Señor. Ese que dijo: hermano, gloria al que vive. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Gloria al que vive, porque Cristo era la imagen completa, la imagen visible. Gloria al que vive. Y le dice ahora: María, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Y acá viene lo glorioso: y llamarás por su nombre Jesús. Jesús, dilo, Jesús de Nazaret.
porque Él salvará a su pueblo. Ahí está el propósito, porque Él salvará a su pueblo. Y ahora mira, hermano, aleluya. Pasa el tiempo, Jesús, hermano, es terrible. A su nombre sea la gloria. Cristo empieza su ministerio. Bendito sea el Señor. 3 años y medio duró su ministerio nada más. Santo sea el Señor. Pero ¿sabe lo que pasó? Hermano, de repente Jesucristo empieza su ministerio. ¿Dónde lo empieza? Hermano, en las aguas. Alguien diga un amén. Él va a las aguas a bautizarse. Juan, cuando lo ve, Juan el Bautista se asombra. Hermano, porque Juan dice, hermano, que iba a recibir una señal. Iba a conocer cuando el tiempo, cuando vendría el Mesías a ser bautizado, para que la palabra se cumpla. Escuche, cuando Juan, hermano, ve a Jesús, Juan le dice, no te puedo bautizar, no puedo hacerlo, pero Jesús le dice, hazlo, porque os conviene que así sea. Imagínate, Juan se dio cuenta que era Jesús, porque no era la primera vez que se encontraban en el vientre de la madre. Hermano, aleluya, se conocieron cuando María se visita con la madre, aleluya, de Juan el Bautista. Y dice la Biblia, hermano, que cuando Juan el Bautista en el vientre de la madre, hermano, aleluya, de repente recibe un sacudón, recibe algo claro, es que el Mesías lo estaba llenando, aún con esa edad, aún con ese estado en el vientre, lo estaba tocando a Juan el Bautista. Ahora son grandes, tiene 30 años, se le aparece de nuevo, y cuando lo ve, lo mismo le pasa. Alaba el que vive, porque todo aquel que ama a Dios, cada vez que tengo un encuentro con Él, tu corazón saltará de alegría. Ahora se bautiza, el cielo se abre. El Padre dice, este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende en forma paloma. ¿A dónde se va el desierto? El diablo lo tienta. Cristo vive, Él sale de ahí. A su nombre sea la gloria. Se va a la cruz. Hermano, gloria al que vive. Pero le dice a su discípulo, en mi nombre harán mayores cosas. Alguien diga un amén. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre colocarán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Dios mío, algo está pasando. Es que en Cristo no hay un solo atributo, están todos. Alaba al que vive. Por eso ahora no tienes que citar a Jehová Sabaoth o a Jehová Rafa o a Jehová Salor. Ahora tienes que decir en el nombre de Jesús, porque en Él está todo. Ahora mira, Jesús, hermano, nombre por sobre todo nombre. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en cual nosotros podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Ahora Cristo tiene que partir, ¿o no? Él se va, pero escuche esto. Hermanos, Pedro y Juan vienen al templo a orar. Alguien diga un amén. Y dice que viene un cojo. Y cuando viene el cojo le dice así, ¿me das una limosna, una moneda? Pedro y Juan le dicen, mira, no tenemos ni plata, no tenemos ni oro, pero más de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¡Ay, Dios mío! Y el cojo empezó a saltar. Y dice que entró saltando al templo. Dios mío, qué gloria. Entró saltando y le preguntaron, ¿por qué tú andas así? No, es que Pedro y Juan me sanaron. ¿En quién? ¿Cómo te sanaron? Sí, en el nombre de quién? En el nombre de aquel que ustedes mataron, en el nombre de aquel que ustedes hicieron callar, en el nombre de aquel que ustedes quisieron ocultarlo, en el nombre de Jesús. Aunque la gente no hable de Él sigue estando. ¿Cuánto sienten a Dios? ¿Verdad que está el Señor? Esta es una noche de restauración. Dios, mira, siento, sí, Señor. Sí. Oh, acá tu vaso. Dios quiere restaurarte esta noche. Hay áreas en tu vida que tienen que sanar. Gloria al que vive. Y Dios lo quiere hacer. Porque, aleluya, el diablo quiere robarte la sonrisa, el gozo, la felicidad. Dice la Biblia que vino a hurtar, matar y destruir, pero tranquilo, tranquilo. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Alguien diga un amén. Arrabaya soa aquí, ama. Cristo tiene poder, iglesia. Oh, sí, si alguno se anima a venir, venga. Si alguno quiere venir, venga.
Es que no creo que no hay más nada que decir. Si algo va a pasar acá, va a ser en el nombre que dijimos. En el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, ay Dios mío, todo confiesa en ese nombre. Llegará el día que aquellos que no quisieron hacerlo tendrán que hacerlo ricos. Gente importante, gente de gobierno, gente impía un día, dice la Biblia, porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Todo tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Le guste o no le guste, Jesús es el Señor. Jesús es el que te bendice. Jesús es el que te restaura. Jesús es el que te sana. Jesús es el que te da vida. Jesús es el que te salva. Un ladrón le ve colgado. Con esto termino. Esto es lindo, hermana Mirta, porque es precioso. Porque, ¿sabe qué? Un ladrón reconoce al Cristo como un rey, porque le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Si hay un reino y de él es el rey. El ladrón pudo ver, hijo, un rey en Jesús. Ahora, ¿quién ve un rey en una persona sin ropa? Porque le habían sacado su ropa. Johnny, ¿quién ve a un rey con la espalda abierta, llena de sangre? ¿Quién ve a un rey colgado con dos palos entre el cielo y la tierra? El Salmo dice que clavaron sus manos y sus pies, y una corona de espinas atravesó su cabeza. ¿Quién ve a un rey agonizando? Dice la Biblia que estaba todo hinchado porque era una sola llaga. ¿Quién ve a un rey ahí? Nadie. Pero este ladrón vio a un rey. ¿Sabe por qué? Porque ese rey era capaz de morir por su ejército. Porque ese rey no era cualquier rey. Jesús dijo: mi reino es este mundo. Tu reino avanza a causa de la fuerza y la violencia. Mi reino avanza a causa del amor. Tú mandas a otro a morir, yo muero por la iglesia. Alguien diga un amén. ¿Sabes por qué estás acá? Porque Él murió por ti en la cruz. Se lo debes todo a Él. Ponte de pie que voy a orar. Los que están acá adelante, que le han creído a Dios, si alguien más quiere venir, venga, aprovecha el momento, porque Dios quiere bendecirte. Un minutito vamos a dar, amén. Si quieres salir y animarte, salir a la banca y decir: Señor, voy a empezar de nuevo. Venga, venga, venga. Si aquí nadie va a juzgar, si Dios te quiere restaurar, le tienes que creer a Dios. Créele. Necesito fuerza, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios bendiga estas vidas que han pasado. ¿Alguien más quiere venir de nuevo? Quizás quiere venir, pase. Venga al altar. Venga, sea valiente. Si ya lo más difícil lo hizo. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Oh, gloria al que vive. Qué lindo que es Dios, ¿no? Todo lo hace. Y si algo pasará esta noche, es en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas que han pasado. Han llegado ante tu presencia con necesidades, con malos ratos, con adversidades, y aún, Señor, con pecados que quizá no han podido dejar. Pero tú todo lo sabes. Y yo no quiero ser como, Dios mío, el paralítico, Señor, que le preguntaste si quería ser sano. Yo quiero ser como el leproso. Reconozco mi necesidad, pero no te obligo a nada. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, hoy puedes tocarme. Si no quieres tocarme, me iré contento también. Me iré feliz porque tú me hablaste. Si no quieres tocarme, saldré por acá y me gozaré. Por eso no importa que me toques o no me toques. Lo dejo a tu criterio, Señor. Lo único que hago, me humillo y te digo: Señor, si quieres puedes tocarme.
Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo: si quieren, tócalo, Señor. Toca cada vida que ha pasado, cada vida que está acá, Señor, que no salga igual. Hay vida que ha estado pasando escasez, mal momento, Urrabasama. No me quiero ir así. Siento una angustia en mi vida. Tengo un deseo de gritar, de llorar. Me pasan cosas. No sé, Dios mío, me cuesta seguir. Tengo mi alto, tengo mis bajos. A veces me despierto con tantas ganas, pero cuando me voy me acuerdo de lo que me pasa, me frustro. No puedo sacar de mi corazón lo que me pasa. No puedo sacar de mi corazón lo que me sucede. Me despierto pensando, me acuesto pensando, ya no quiero estar así. Hoy quiero descansar en tu presencia. Hoy quiero humillarme, Dios mío. Hoy quiero descansar en ti. Porque los que miraron a ti no han sido avergonzados, sino que tú le alumbraste, le bendeciste. Dios mío, bendice estas vidas que han pasado. Cada una de ellas sean bendecidas. Que cada una salga diferente de acá. Que cuando vengamos, Señor, el día sábado, que sea distinto, que sea diferente, que haga algo, Dios mío, en su vida, en su rostro, de otra manera. Quizá el problema va a seguir estando cuando salga de acá. Quizá externamente nada va a cambiar, pero hoy por la palabra algo en ti cambió. Porque para que cambie lo de afuera, primero tiene que cambiar algo en ti. La forma de ver las cosas. Que lo que tú ves como algo malo, Dios lo ve como una oportunidad para mostrarte su poder, su gloria. Que ninguno se vaya como ha venido, Señor. Que la bendición del cielo le alcance. Gracias te doy, mi Dios. Bendíceles, Padre mío.